Buenas noches. La charla de hoy es parte de una tarea de divulgación y es un tema bastante específico. En todo el amplísimo espectro de los estudios sobre la historia del cristianismo, ante la escasez de evidencias, ha tenido que haber un énfasis muy fuerte en el estudio de todas las fuentes literarias disponibles. Entonces, en el marco de esto, teníamos al profesor Dennis Ronald McDonald. Este profesor de lenguas antiguas que enseña Nuevo Testamento en California dictaba cursos de lengua griega y estuvo trabajando los Hechos de Andrés, que son uno de los tantos hechos apócrifos. Y al descubrir que había efectivamente una emulación de la épica homérica en los Hechos de Andrés, en una de sus clases un alumno le preguntó si no había lo mismo en el Evangelio de Marcos y él dijo que no. Después se fue a leer y tuvo pues su epifanía, como se dice, ¿no? Se dio cuenta de que en verdad había muchísimos más indicadores de los que inicialmente había. Después de un buen tiempo de investigar, el año 2000 publica el libro que estamos mostrando. Es un libro que, digamos, atestigua docenas, diría cientos, de paralelismos entre la épica de Homero y el Evangelio de Marcos. Esto es muy importante porque el Evangelio de Marcos es el primer evangelio canónico, el primer evangelio escrito históricamente, ¿no? Mateo corrige a Marcos, Lucas corrige a Marcos y a Mateo, Juan ha leído a Marcos. Entonces, digamos, el Evangelio de Marcos es la base de los relatos que muchos todavía se aferran desesperadamente a considerar históricos, como una crónica detallada de acontecimientos específicos que ocurrieron en cierta época y en cierto lugar. Y lo que ocurre con lo que vamos a ver a continuación es que tenemos que sacarnos el chip número uno de que los evangelios son crónica histórica, que leerlos como texto y ver qué encontramos. Es una óptica un poco más interesante. Y por otro lado, sacarnos también todo este asunto del plagio. Dejar de pensar solamente en esos términos. Plagio es lo que hace Cipriani. Copiar párrafos enteros de otros autores, sin comillas, sin darle crédito al autor original, sin poner ninguna indicación bibliográfica, ¿no? Firmando él con su nombre y cobrando, ¿no? Y por eso lo botaron del comercio, ¿no? Entonces, eso es plagio, eso es un delito. Hoy día, y hace 2000 años. Entonces, lo que vamos a ver ahora no es un plagio, porque sería demasiado obvio. Mucha gente se habría dado cuenta, ¿no es cierto?, al leer tanto la Odisea como el Evangelio de Marcos, de que había, pues, aquí hay párrafos enteros, que no es así. La tesis del profesor McDonald es que estos textos se constituyen en hipertextos transvaluativos. Eso es el marco teórico que él va a emplear. Cuando hay un texto que sirve de referencia fundamental a otro, estamos ante un hipotexto, el texto que transcurre por debajo. Y el hipertexto sería el texto que estamos leyendo, el texto nuevo, que se explica mejor cuando lo enfocamos en paralelo con el hipotexto. Entonces, eso es lo que ha encontrado McDonald respecto de estos dos textos tan importantes. La transvaluación significa que el nuevo texto no solamente refleja los valores del texto original, sino que además pone sus propios valores. Y en algunos casos, el autor del nuevo texto busca enmendarle la plana al autor original, no busca mostrar mejores valores o un mejor personaje, y entonces estamos ante lo que se llama emulación. Específicamente en cuanto a Marcos, lo que encontró Dennis McDonald es que el primer evangelista, o los autores de este primer evangelio, utilizaron extensivamente el texto de la Odisea para escribir los versículos, pero también usaron los capítulos 22 y 24 de la Ilíada, los que se refieren a la muerte de Héctor, para narrar la muerte de Jesús. Las similitudes que vemos entre Marcos y Homero van a ser en algunos casos palabras específicas muy raras, en la mayoría de los casos los temas, las situaciones y sobre todo el orden en que estas ocurren. Y eso nos va a llevar a la conclusión de que el Evangelio de Marcos es un texto brillante. Es un texto que utiliza un enorme referente clásico de la literatura, subvierte, ¿no?, sus valores, los transforma
utiliza el marco doctrinario de la Septuaginta, la Biblia judía traducida al griego en Alejandría del año 180 y tantos antes de nuestra era. Utiliza targums, ¿no?, algunas frases en arameo, y con eso muestra su propia teología. Lo que vamos a ver ahora es los criterios por los cuales el Evangelio de Marcos es una transvaluación de la Odisea. Y como es bastante complicado leer, ¿no?, comparar y estar encontrando similitudes y evaluar de qué manera tienen peso para la tesis, entonces MacDonald diseñó 6 criterios, que son básicamente los criterios de accesibilidad, analogía, densidad, orden, peculiaridad e interpretabilidad. La accesibilidad se refiere a que el texto esté fácilmente disponible. Obvio, no solamente era la épica homérica de lo más leído en la antigüedad. Recordemos que ya para finales del siglo IV, antes de la era común, Alejandro había, en su imperio, había extendido la cultura helénica por todo el mundo conocido, y la lengua franca de todos estos países fue el griego, particularmente una versión bien simplificada llamada el griego koiné. Entonces, para enseñar el idioma griego, simplemente a uno le daban a leer la Ilíada y la Odisea. Esa era la manera de aprender el griego. Entonces, nadie que en la antigüedad escribiera en griego se podía presumir que nunca había leído la Ilíada o la Odisea. Su alfabetagama, porque abecedario es en castellano, su alfabetagama lo aprendían con Homero. Platón decía que ese poeta educó a toda Grecia. Y la cantidad de manuscritos que se encuentran de la Ilíada y de la Odisea en las bibliotecas antiguas es tremendamente superior a la de cualquier otra obra contemporánea o de otros siglos, ¿no? La analogía, ¿no?, significa si también ha habido otros autores que han hecho estas imitaciones. Y bueno, MacDonald se cansa de enumerar en su libro la cantidad de imitaciones homéricas que ha habido en la antigüedad, tanto en griego como entre escritores latinos e incluso entre judíos. Entonces, esos 2 criterios fácilmente son cumplidos. Después tenemos de estos dos criterios, que eran básicamente unos criterios ambientales, que digamos nos permite decir que sí, que efectivamente hay una influencia, pero estamos hablando de una tesis muy concreta, no estamos hablando de que hay imitación, de que hay emulación. Obviamente esos criterios no son suficientes. Entonces, el siguiente criterio es el de densidad. La densidad se refiere a que las similitudes no pueden ser triviales. Como dice MacDonald, si en este texto dice él dijo y en el otro también dice él dijo. Obviamente, pues, o sea, puede haber 1.000.000 de esas ocurrencias, y uno jamás va a poder afirmar que un texto toma del otro. No son palabras comunes. Entonces la densidad, pero dice, con 2 o 3 similitudes de peso, palabras particulares, especiales, sí podría hablarse, ¿no?, de que ocurre la imitación. El orden es muy importante, porque también se puede evaluar la secuencia de los paralelos, y eso lo vamos a ver en más de una ocasión en los ejemplos que vamos a mostrar. Puede que las palabras no sean exactamente iguales, pero las situaciones lo son, ¿no?, son muy similares y ocurren en el mismo orden. Entonces el criterio de orden también lo vamos a ver. El criterio de peculiaridad, ¿no?, se refiere a que algunos elementos son bastante específicos. Un cambio de lugar, una situación que irrumpe, ¿no?, una manera de narrar. Entonces eso lo hace peculiar, y si esos elementos se encuentran en paralelo, también abonan, ¿no?, para esto. Son todos estos tres criterios, densidad, orden y peculiaridad, los que prueban las similitudes. Pero también tenemos el último criterio, que es el criterio de interpretabilidad, que es lo más importante en esta tesis, que es la capacidad del hipotexto de darle sentido al hipertexto. Y eso lo vamos a ver muy claramente en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene una tremenda cantidad
de detalles extraños que los apologistas que se aferran a la fábula y la historicidad, ¿no? Pretenden explicar con un cúmulo de casualidades, ¿no? Concatenadas una después de otra sobre la base de conjeturas y fantasías. La tesis de McDonnell es muy sencilla. Todo eso se explica por emulación homérica. Es una tesis simple, sencilla, y que da explicación a muchos casos, ¿no? Que dejan, digamos, que han causado mucha confusión. Y ese es el sexto criterio que va a ser muy importante entre estos textos.